Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a ver el concepto primero de potencia de números enteros. Vamos a ver cómo se multiplica un número entero por sí mismo una serie de veces. Entonces, vamos a definir una potencia como la multiplicación de factores que son iguales. Se escribirá como a, siendo a un número cualquiera, elevado a otro número n, siendo n el número que sea, ¿vale? A la a, que es la base, se le eleva a otro número que es el exponente. Es importante que nos aprendamos bien los nombres. Entonces, ¿qué significa que a está elevado n veces? Pues que a tiene que multiplicarse por sí mismo n veces, ¿vale? Eso quiere decir que si tenemos, por ejemplo, a elevado a 4, vamos a tener a por a por a y por a. Habría que hacerlo 4 veces. Esto ya lo sabemos de otros años. Aclaración antes de continuar con esto, es que cuando un número se multiplica por sí mismo, ese número siempre tiene un signo. Si el signo es positivo y se multiplica por sí mismo, entonces el resultado da positivo. Hemos explicado en el vídeo anterior que si los signos son iguales, entonces el resultado es positivo. Si los signos son distintos, el resultado es negativo. Aquí tendríamos el menos, vamos a señalarlo con rojo y con azul según el signo, ¿vale? Y aquí tendríamos que el resultado de un menos por un menos sería un número positivo. El resultado de un más por un menos es un número negativo y de menos por más también es un número negativo. Sería un menos, ¿vale? Dicha esta aclaración o hecha esta aclaración, vamos a decir también que cuando elevamos un número negativo a una potencia, vamos a tener dos casos. Porque cuando elevamos un número positivo, si estamos multiplicando, por ejemplo, más 2 por sí mismo, por más 2 o más 2 por más 2, etcétera, etcétera, más por más siempre da más, el resultado de este es más, y si lo vuelvo a multiplicar por otro más, sigue dando más, eso no cambia nunca. El problema viene cuando hacemos una potencia de un número negativo, puesto que si fuera, por ejemplo, menos a por menos a por menos a de nuevo, y así sucesivamente, vamos a ver lo siguiente, si multiplicamos un menos por un menos, sabemos que nos da un más, y esto sería más a al cuadrado, puesto que estamos multiplicándolo dos veces. Si ahora multiplicamos por menos, pues entonces más por menos sabemos que es menos. Y en este caso, a al cuadrado por a sería a 3 veces a al cubo, ¿vale? Sería menos a al cubo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque una potencia de un número negativo va a ir cambiando de signo. ¿Y cómo va a ir cambiando de signo? Pues según la regla que tenemos aquí. Si el exponente es par, ¿vale? Es decir, si menos a está elevado a un número par, el resultado es positivo, ya que por parejas de menos se van anulando y se van convirtiendo en positivos. Si tenemos menos a la cuarta, se está multiplicando 4 veces. Los dos primeros menos a se van a convertir en más a al cuadrado. Si multiplicamos menos a de nuevo, estos dos menos se convierten en un más, estos dos menos se convierten en un más. Si volvemos a poner otros dos, pues será otra vez más, ¿vale? Sin embargo, si en lugar de ser un exponente positivo tenemos un exponente negativo, imaginamos por ejemplo a al cubo, si el exponente es impar en lugar de par, vemos que siempre una pareja va a quedar como positivo y el que queda suelto va a cambiar el signo de nuevo y lo va a hacer negativo, ¿de acuerdo? Así que cuando el exponente sea par, el resultado es positivo. Cuando el exponente sea impar, el resultado es negativo, ¿vale? Y ahora hay una diferencia que es clave que nos aprendamos y que sepamos operar bien con ella. Todo esto que acabamos de explicar es cuando el número entero siempre está entre paréntesis. Es decir, no es lo mismo que menos a esté entre paréntesis que menos a no esté entre paréntesis, ¿vale? ¿Por qué no es lo mismo? Porque aquí cuando un menos a lo elevamos al cuadrado, lo que estamos elevando al cuadrado sería todo lo que está dentro del paréntesis, ¿vale? Sería el menos a. Es decir, esto es menos a entre paréntesis por menos a entre paréntesis. Y esto nos da a al cuadrado. Positivo porque estamos multiplicando menos por menos. Sin embargo, cuando el menos está fuera del paréntesis o directamente no hay paréntesis, lo que pasa es lo siguiente. Tendríamos un menos, una a al cuadrado, y el menos este es como si estuviera es como si estuviera completamente separado. Ese menos está completamente separado. Es decir, que ese menos solamente se repite una vez. Ponemos el menos al principio y luego ponemos la a tantas veces como sea necesario. En lugar de ponerlo al cuadrado,
vamos a poner, por ejemplo, elevado a la cuarta, ¿vale? Menos a la cuarta sin paréntesis ni nada sería lo mismo que poner un menos delante y multiplicar a por sí mismo 4 veces, ¿vale? Entonces, este resultado siempre, siempre, siempre da negativo, puesto que ese menos no afecta al exponente, ¿vale? Si en el caso del impar lo elevamos también con paréntesis o sin paréntesis, tendríamos algo parecido. Menos a, si lo elevamos, por ejemplo, al cubo, ya hemos dicho que nos da un número negativo, sería menos a al cubo. Y menos a al cubo sin paréntesis, le ponemos primero el a al principio, menos, y multiplicamos a por sí mismo 3 veces, y esto es menos a al cubo también, ¿vale? Entonces, el único caso un poco particular sería cuando nos encontramos este de aquí. Un número elevado a un exponente par con un menos, pero que no está entre paréntesis. Mucho cuidado con eso, porque todo lo que hemos explicado anteriormente solamente es válido cuando el número está entre paréntesis, que va a ser la mayoría de las veces. Y ya con esto vamos a ver ahora una serie de propiedades de las potencias. He intentado hacer aquí una diferenciación para que sea un poquito más sencillo de entenderlo y vamos a ver lo siguiente. Vamos a tener dos bases distintas, pero el exponente va a ser el mismo. Aquí tenemos un ejemplo con el menos 2 y con el más 5, ¿vale? Si tenemos una multiplicación de dos números, pero están elevados al mismo exponente, que en este caso sería 3, lo que vamos a tener es que esto se puede hacer de dos formas distintas. O bien hacemos la multiplicación primero que queda dentro del paréntesis, o bien también vamos a decir que un número A, cuando está multiplicando a otro número B, bases distintas, pero con un mismo exponente n, lo podemos separar cada uno de esos números con ese exponente, a elevado a n por b elevado a n, ¿vale? Comprobamos en nuestro ejemplo que efectivamente, bien operemos por la forma de la izquierda o por la forma de la derecha, llegamos siempre al mismo punto. Si multiplicáramos menos 2 por 5 nos da menos 10 y al elevar menos 10 al cubo sabemos que es un exponente impar y por tanto el número es negativo, menos 1000. Y por otro lado, si separamos esas dos bases, esos dos factores, el menos 2 y el más 5, y lo elevamos cada uno de ellos al cubo, menos 2 al cubo es menos 8, más 5 al cubo es 125, lo podéis comprobar, y multiplicando estos dos números también nos daría menos 1000. En el caso de la división sería exactamente igual, no merece la pena explicarlo. Lo único que sí voy a hacer es poner el a entre b en forma de fracción, para que lo veamos un poquito más claro. Si tuviéramos una fracción elevada a un exponente, podríamos ponerlo como el numerador elevado a ese exponente dividido entre el denominador elevado también a ese exponente, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta también. Eso es en el caso de que el exponente sea el mismo. ¿Qué pasará cuando en lugar del exponente la base sea la misma? Pues que se opera de la siguiente forma. Si tenemos una misma base elevado a un exponente y una misma base elevado a otro exponente distinto, se puede unificar con una sola base y la suma de los exponentes. Un ejemplo sería el que tenemos aquí, menos 10 la base y menos 10 la base, una está elevada a 2 y otra está elevada a 3. Pues lo único que tenemos que hacer sería tomar el exponente del 2 y el exponente del 3 y sumarlos, para que nos quedara menos 10 elevado a 5, ¿vale? Otro ejemplo, 2 elevado a 7 por 2 elevado a 9 es lo mismo que 2 elevado a 7 más 9. 2 elevado a menos 5 por 2 elevado a menos 3 es lo mismo que 2 elevado a menos 5 menos 3, ¿vale? Es decir, 2 elevado a menos 8. Y esto sería 2 elevado a 16. ¿De acuerdo? Ese sería el concepto. Y de la misma forma, cuando hacemos la división, en lugar de sumar los exponentes, lo único que tendremos que hacer será restarlos. Tomando ya que tenemos hecho los ejemplos de arriba, nos ha dado 2 elevado a 16 partido, por ejemplo, de 2 elevado a menos 8. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos dividiendo, lo único que tenemos que hacer es restar los exponentes. Así que esto nos podría quedar con una sola base de 2 y arriba el exponente sería la resta de 16 menos 8. Mucho cuidado con eso, porque si el denominador es negativo, habrá que hacer una resta de un número negativo. Y esto nos daría 2 elevado menos menos es más, y 16 más 8 son 24. 2 elevado a 24. Ahí tendríamos un ejemplo.
¿vale? Esto es un ejemplo que viene en el libro, podéis mirarlo si queréis. Y el último caso de propiedades sería el de la potencia de una potencia. Es decir, cuando una potencia está elevada a otro exponente. ¿De acuerdo? Si tenemos que a elevado a m a una potencia la elevamos de nuevo a otra potencia, lo que se hace con los exponentes es multiplicarlos. Mucho cuidado porque antes lo que hacíamos con los exponentes era sumarlos. Ahora lo que estamos haciendo es multiplicarlos. En el caso de antes, por poner el mismo ejemplo, teníamos 2 elevado a 7 y 2 elevado a 9. Si en lugar de 2 elevado a 7 por 2 elevado a 9 ponemos lo siguiente, 2 elevado a 7 elevado a su vez a 9, esto sería 2 elevado a 7 por 9. ¿De acuerdo? 7 por 9, en este caso 63. 2 elevado a 63. ¿Vale? Eso simplemente como potencia de una potencia y ya con esto terminaríamos la explicación. Ya en el siguiente vídeo haremos algunos ejemplos.